Bueno, hola a todos, estamos aquí con Mauricio Bisot. Para el que no lo conozca, pues se podría decir que es el Humberto Eco mexicano, si me permite esa analogía. La primera pregunta que quisiera hacerte, dado que, bueno, pues yo provengo de España, es acerca de tu relación con la filosofía española y España en general. Bueno, evidentemente, pues en la medida en que tú has trabajado sobre la escolástica, pues la influencia de la escolástica hispana en general, ¿no? No solamente pues la española, Suárez, Cayetano, Báñez, Soto, Molina, sino también la de Nueva España, ¿no? Pues es muy importante en tu obra. Y también con filósofos contemporáneos has tenido diversas polémicas. Seguramente la más señalada pues es la que tuviste con Eugenio Trías a finales del siglo pasado, sobre el libro La aventura del espíritu. Y también me parece muy interesante en la medida en que, bueno, yo soy medio discípulo, me considero próximo al matrimonio filosófico Gustavo Bueno, una serie de polémicas también que tuviste en un artículo titulado Hermenéutica analógica y crisis de la modernidad, con el concepto de cierre categorial de Bueno, afirmando que la analogía permite un salto categorial sin error categorial, ¿no? Esto está, como digo, en ese texto, que luego se incorpora a Las caras del símbolo, donde también tienes pues varios textos sobre Eugenio Trías. En fin, sí. En la medida en que también tienes un discípulo valenciano, ¿no? Francisco Arenas Dolz, quien está en el próximo a De la Cortina, pues me gustaría preguntarte, pues eso, ¿cuál es la relación que tienes con la filosofía española y con España en general? Fíjate, yo tengo mucha relación con España, me encanta. Hubo un tiempo en que cada año iba, ¿verdad? Desde el año 85, en que fui por ahí un poco de vacaciones, pero también para ver bibliotecas, etcétera. Después, en ese entonces, visité, por ejemplo, a los analíticos de Salamanca, ¿verdad? Yo tenía muchas lecturas de Quintanilla, él me parecía, también estuvo acá en Filosóficas, ¿verdad? Me parecía un hombre brillante, Broncano, que era como alumno de él, ¿verdad? Y otros más. Pero después también fui entrando en contacto, por ejemplo, con Eduardo Forment de Barcelona, ¿verdad? Con Eugenio Trías, que también fue queridísimo amigo, ¿verdad? Siempre que venía aquí a México, nos veíamos, ¿verdad? Era un hombre brillante en sus conferencias y clases, etcétera. Pero también, por ejemplo, en los de Valencia, soy amigo de Jesús Conil, también por supuesto de Adela, que ellos me mandaron, aquí tuvo una estancia pues, casi de un año, Paco, Francisco Arenas Dolz, ¿verdad? Y por ejemplo también en Valladolid hay un grupo que ha adoptado la hermenéutica analógica, que son muy buenos, ¿verdad? Están capitaneados por Juan Coca, ¿verdad? Que es profesor en la Universidad de Valladolid, sede Coria. Coria, ¿no? ¿En la sede de Coria, dices? No, en una sede de ahí de cerca, no exactamente en Valladolid, sino donde estuvo Machado. En Soria. Soria. En Segovia. No, Soria. Ah, en Soria, vale. Soria. En Soria. Bien, entonces allí me llamó la atención, para que veas el aprecio que le tengo yo a la filosofía española, porque considero que es iberoamericana, ¿verdad? Yo participé muchos años en lo que hacían en la Civil de Salamanca, ¿verdad? Heredia, Antonio Heredia y su grupo, sobre filosofía iberoamericana, ¿verdad? Y me parece a mí que se justificó el que una vez María Martín, de la Universidad de Salamanca, me escribió y me dijo: queremos hacer una historia de la hermenéutica en España. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver? Digo, pues es que tiene núcleos allí que trabajan la hermenéutica analógica, imagínate, allí en España, ¿verdad? Entonces, concretamente, pues está muy cerca de Salamanca, en Valladolid, ¿verdad? Tomas el tren o el autobús y en una hora estás por allí. Y muy bien, me gustó mucho esa historia de la hermenéutica que hicieron, por parte de María Martín de Salamanca. Y otro, por ejemplo, que tengo contacto, aunque a él no nos hemos visto, nada más por correo, Andrés Ortiz Océs. Sí, claro. Pero su discípulo, Garagalza, con él sí él ha venido a México, nos hemos visto en Madrid, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, amistad con Félix Duque, con Ramón Rodríguez, varias gentes, es un poco disperso, ¿verdad? Yo trabajé mucho tiempo, a mí me encanta la Edad Media, como lo sabes, y visitaba a algunos medievalistas, que algunos no me voy a acordar, pero
Ramón, el de Árabes, allá de la Complutense, Vale. ¿verdad? Porque se apellida, creo que su apellido es Ramón, y segundo es Rodríguez, ¿no? Vale. Otro ahí, muy andaluz, Martínez Lorca. Martínez Lorca, otro de Zaragoza, muy bueno, no sé si viva todavía, también de filosofía medieval, ¿verdad? Varios así tuve en congresos y demás. Y un gran congreso que a mí me marcó fue el año 86 en Granada, ¿verdad? Con Tomás Calvo, creo que Tomás Calvo fue el organizador, con una que es excelente filósofa, Remedios Ávila, lo organizaron, sobre Paul Ricoeur con Paul Ricoeur, ¿verdad? Y fue también, yo estaba todavía en filosóficas, ¿verdad? Me marcó para meterme más de lleno a la hermenéutica, ¿verdad? Entonces, mucha relación tengo con los de España, ¿verdad? Ojalá se pueda hacer más porque vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en que cada año, a veces ya 2 veces me tenías allá en España. La verdad es que hacerte una entrevista es muy difícil porque, sobre todo, digamos, queriendo abarcar un poco lo que es tu trayectoria, porque, bueno, tienes tal cantidad de publicaciones, en ocasiones más de 4 libros al año, que es muy difícil. Pero bueno, por ir aglutinando por temas, un tema que yo creo que está desde el comienzo de tu trayectoria es, pues, trabajar en la frontera entre varias escuelas, buscando también la formación de la tuya propia. Así, pues cuando te doctoraste, ¿no?, en el año 80 por la Universidad Iberoamericana, pues el tema de tu tesis era el problema de los universales en la filosofía analítica y en la metafísica atomista. Estuviste durante mucho tiempo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de aquí de la UNAM, que es seguramente el centro de investigación de filosofía analítica más importante de toda Iberoamérica. Y tuviste una polémica, yo creo, muy interesante, pues con Axel Arturo Barceló, sobre la cuestión de la relación entre la hermenéutica analógica y la filosofía analítica. Él pues consideraba que era un falso dilema, o un falso trilema, por así decir, la elección entre univocidad, equivocidad y analogía. Y uno de tus primeros libros, el libro precisamente sobre los universales, fue prologado por Ulises Molinés. Así que quisiera preguntarte por la relación que tiene la hermenéutica analógica con otros 2 métodos o procedimientos o estrategias filosóficas, como es por un lado el análisis, pues de la tradición analítica, y también la dialéctica, teniendo en cuenta que uno de tus últimos libros, ¿no?, que se titula algo así como Dialéctica y Analogía, o Analogía y Dialéctica, trata precisamente sobre este tema, ¿no? Y hasta qué punto, pues, a la hermenéutica analógica le falta o necesita de la dialéctica para introducir una dinámica histórica dentro de sus análisis filosóficos, ¿no? Esa es un poco por ahí iría mi pregunta. Fíjate, es un poco, has tocado los 2 núcleos originales de mi trayectoria, porque Bogensky, él trabajaba el concepto de analogía, de hecho tenía una lógica analógica, ¿verdad? Él decía que, claro, nos explicaba la analogía, pues viene desde los pitagóricos, ¿verdad? Pasa por Platón, Aristóteles, el gran analogista, ¿verdad? Y por supuesto la Edad Media, ¿no? Él me contagió su afán por la lógica medieval, que es tremenda, ¿verdad? Y también el gusto, me dejó la inquietud del gusto por la analogía. Y otra cosa, también me dijo, usted que es americano, Peirce, estudia Peirce, se va a acordar de mí. Y pues sí, me dio un regalo ahí inmenso, ¿verdad? Porque bueno, pero fíjate, él tiene, desde el año 48 por ahí, él elabora una lógica de la analogía, ¿verdad?, que va a desembocar en un librito suyo que es The Logic of Religion, ¿verdad?, donde nos decía, no nada más sirve para las cuestiones religiosas, para todas las cuestiones humanas, donde no hay univocidad. Y decía, si en la filosofía analítica se dispusiera de este instrumento conceptual que es la analogía, se evitaría todo ese marasmo que tenemos de justicia sub 1, justicia sub 2, ¿verdad? Que todo es Aristóteles, el polajos legetai, se dice de muchas maneras, ¿no? Entonces no hallábamos en filosofía analítica cómo hacerle, y era sub 1, sub 2, sub 3, cada palabra tenía 15 subíndices, ¿verdad? Y cada una significaba algo distinto, pero estaba ordenada por algún conjunto ordenado, etcétera, ¿no? Entonces, de su lógica de la analogía, yo quise pues también continuarla acá, ¿verdad? En México trabajé mucho en ello. Él también me heredó el problema de los universales. Hay un alegato buenísimo, ¿verdad?, que hubo en Notre Dame. En Notre Dame, el año 50 y algo, ¿verdad?, entre Alonso Church, Goodman,
y Bogensky, ¿verdad? Un librito, está aquí en Filosóficas, que yo recordé, me dije, caray, pues es el gran problema, ¿no? Entonces, son las herencias que recibe uno de sus buenos maestros, ¿verdad? Y por ahí seguí, fíjate, pero de repente ya no veía claros los teoremas, era muy complicada, una lógica analógica. Y yo estaba todavía en Filosóficas, el año 86, porque estuve de 79 a 91, ¿verdad? 12 años. Yo estuve primero en la Ibero de 76 a 70, un poco más, pero me cambié en 79 para acá. Y claro, pues ahí pude elaborar todo lo que había hecho de lógica con Bogensky, sobre todo lógica medieval. Era lo que tenían allí y les encantaba. El analítico es lo que sea lógica de donde venga, ¿verdad? Pero fíjate, como trabajaba medievales y pues manejaba latín, Leopoldo Sea fue el que me dijo, trabaje por México, traduzca, usted nos puede enseñar toda esa riqueza del tiempo de la colonia. Y fíjate, me dio un argumento buenísimo, porque él trabajó mediados del siglo XIX, positivismo para acá, liberalismo y positivismo, me dijo, la colonia estuvo 3 siglos. Nos marcó, ¿verdad? Entonces, para hacer filosofía en México, tienes que saber lo de la colonia, ¿no? Entonces, eso me sirvió, fíjate, ya con, ¿cómo se llama? Ricker, adopto la hermenéutica que es necesaria para hacer historia de la filosofía, y trabajo eso en Filosóficas, donde estuve, te digo, muy contento muchos años, ¿verdad? Queriendo hacer una lógica de la analogía, o lógica analógica, hasta que me dio la clave en 86, en Granada, ¿cómo se llama? Ricker, que me dijo, usted va a necesitar la analogía para el símbolo, ¿verdad? Porque quería trabajar lo del símbolo. Una hermenéutica analógica, mejor, ¿no? Y ahí estuve de veras trabajándola, todavía como analítico. Me dice Guillermo Hurtado que nunca se me va a quitar lo analítico. Pero, tratando de vertebrarla, ¿verdad? Por eso hasta el año 93 fue cuando, en un congreso grande acá en Cuernavaca, de la Asociación Filosófica Mexicana, que es la grande que tenemos aquí, lo presenté se toma como el momento, ¿qué dicen? Fundacional, el año 93 en Cuernavaca, una ciudad aquí cerca, ¿verdad? Y mira, cierro esta parte si quieres con la dialéctica. A mí me marcó mucho, a Dussel yo lo conocí en el año 74, que vino aquí expulsado, refugiado, refugiado, una bomba que le habían puesto en su casa, perseguido, etcétera, y me cayó muy bien, ¿no? Entonces, él daba clases en la Ibero, por eso yo lo conocía por allá, y leí un artículo suyo del año pronto 73, a lo mejor 74, pero ese año yo lo leí, era todavía yo estudiante, yo me recibí hasta 76 por ahí, y sobre la analéctica, ¿verdad? Entonces dije, otro que viene, ya estaba Bogensky, que es importantísima la noción de analogía, porque en lógica, ya lo decía Aristóteles, era para resolver muchos problemas. Bueno, en Dussel, que me sirvió mucho un libro de él sobre Hegel, ¿verdad? Conocí bien la dialéctica. Dussel sostenía que Aristóteles había empleado la analogía para, fíjate, debilitar el principio de no contradicción, ¿verdad? Pero sostenía él que la dialéctica hegeliana le faltaba, ¿verdad? Y por eso él metía, genial, la analogía para hacer una dialéctica analógica. No le llamó así, le llamaba analéctica, ¿verdad? Pero es la idea, digamos, sí, ¿no? Que él a veces me ha platicado que lo toma un poco de Levinas, porque Levinas era muy anti-hegeliano, y ya ves que totalidad de infinito. Para romper la totalidad y lanzar al infinito, se tiene que usar la analogía. Otro amigo, Scanone, ¿verdad? Me decía, mira, la tomamos de un tal Laquebrink. De un tal Laquebrink, que era un filósofo alemán, que fue el que inventó la palabra de analéctica, porque yo le decía, a ver, ¿quién fue antes? Dúselo tú. Me decía, mira, ninguno de los dos, ¿verdad? Dice, los dos, incluso él dice que le pasó el libro de Laquebrink a Dussel, ¿verdad? Pero bueno, total, todos peleando quién fue primero, no importa quién fue primero, la cosa es la idea de una analéctica, fíjate. Entonces, mira, gracias a dos amigos míos,
Uno de ellos pues fue de origen, digamos, marxista, Horacio Ceruti, es de mi misma edad, somos amiguísimos, ¿verdad? Siempre me decía, te falta la dialéctica, te falta la dialéctica. Y Mario Magallón también, ¿verdad? Entonces, fíjate, pues se me ocurrió, ¿verdad? Dije, bueno, pues voy a explorar ya que dicen. Y además, mira, yo me acordaba que un profesor de Friburgo, Suiza, Philibert Secretan, decía, la dialéctica no es más que una de las formas de la analogía. Ay, todo eso estaba enterrado. Entonces me puse, dije, bueno, vamos a buscar, pues, fíjate, dicen que ¿por qué escribo tanto? Ustedes tienen la culpa, es el diálogo. ¿Sí me explico? Es el diálogo. O sea, si tienes diálogo con los otros, te van a estar objetando, te van a estar contradiciendo, te estimulan a escribir. Ahí sale un articulito, un ensayo, y al rato un libro, ¿verdad? Bueno, no en balde dice Axel, dice que yo conjunto tradiciones, ¿verdad? Que estoy conectando la tradición analítica que según Memo nunca se me va a quitar, ¿verdad? Y ¿cómo le llaman? La más, digamos, continental, ¿verdad? Que bueno, son tipificaciones. Entonces de Dussel viene la idea, ¿no? De la dialéctica. Entonces dije, bueno, ok, ya tengo ese antecedente, Dussel y Escanone, que están trabajando la dialéctica en la analogía, pero fíjate, me salió una dialéctica diferente. ¿Qué es lo que ya tenemos? Ya va a haber sangre, vas a ver, porque ya Dussel me invitó a su curso, y eso significa que va a haber caña, ¿verdad? Sus alumnos ya me chismearon, me dijeron, oiga, no, mire, ahorita lo está leyendo a tope, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Dice, porque lo voy a invitar para dialogar y para discutir, ¿verdad? Dialogar sobre la diferente concepción de dialéctica que hay en usted y en él. Porque él es más bien hegeliano marxista, su dialéctica, ¿no? Pero mira, yo encuentro, y me parece que es más la de Heráclito, o si tú quieres, la de Nicolás de Cusa, ¿verdad? Todo mi pasado clásico y medieval, es la dialéctica abierta, que no concluye. Mira, yo la encuentro en Kierkegaard, Nietzsche y Freud. Un amigo, Mario Magallón, me dice, pues es la de Adorno. No me importa. La dialéctica negativa, ¿verdad? Que me puse a leer a Adorno y claro, él dice, Hegel con la síntesis, ¿verdad? Te vuelve a la identidad, claro. Te vuelve a la afirmación, ¿verdad? Por eso él es dialéctica negativa. Y va por ahí, pero ¿qué crees? Voy descubriendo que su tesis fue sobre Kierkegaard. Sí. ¿No es cierto? Y me la leí, ¿verdad? Está traducida, creo que en Acalo, en una de estas autores de España. Y una vez que fui por allá, este me lo llevo. Y él habla de una dialéctica en Kierkegaard. Y claro, ahí da muchas citas, y tú vas a Kierkegaard y también menciona la dialéctica, pero es una dialéctica abierta, que no concluye, que aprovecha la discordia, bonito. Es la paradoja, él le llama la paradoja, ¿no es cierto? La paradoja en Kierkegaard, que nunca se va a resolver, ¿verdad? Ni con salto dialéctico, porque él ponía saltos para todo, ¿no? Sí. Es la que se da en Nietzsche, Ernesto. Es Apolo y Dioniso, ¿no? Que tienes que hermanarlos, porque aunque son hermanos, están peleados, pero no engendran nada, son varones los dos. Pero puedes aprovechar el conflicto para ponerlos a trabajar, el uno para el otro. Y finalmente, un colega que tuvimos aquí, lo tuve aquí, yo fundé el seminario de hermenéutica aquí en Filológicas, por eso me convino mejor acá, Ricardo Blanco, psicoanalista. Él me dijo, oye, pues es la de Freud. Y otro también que tengo aquí, que es también psicoanalista, me dice, más que otro un poquito de manera diferente, porque él es lacaniano. Me dice, Ricardo Blanco me dice, mira, es la dialéctica que será, dialéctica abierta. Está el yo, el pobre yo en medio, ¿verdad? Está el super yo y el ello, ¿verdad? Atosigándolo. Las solicitaciones del ello y las prohibiciones del yo, del super yo, como dice el propio Freud, ¿verdad? En uno de sus escritos, es la angustia, ¿no? Pero dice, no se va a resolver, pero puedes, ¿verdad? Pactar. Dije, bueno, ahí está la cosa, ¿no? Y también la encuentran en Lacan. Nada más que en Lacan es, digamos, la lucha a muerte que se da entre Eros y Tánatos, que pueden llevar a la homeostasia, ¿verdad? Para que no se acabe, tienen que estar luchando, ¿no? Entonces,
Por eso ahorita ya es lo último que estoy trabajando. Fíjate, abarcas todo, ¿no? La dialéctica. Ajá. La dialéctica de la analogía, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, parece que va a haber golpes, ¿verdad? Porque ya me invitó Dussel a su clase, ¿verdad? Ya he estado allí, en su clase, y bueno, no ha habido mayor cosa. Pero sí tenemos que debatir eso, porque yo veo una dialéctica diferente. Que sea la de Adorno no me importa, ¿verdad? Pero es una dialéctica abierta. La he encontrado en muchas gentes. Mira, por ejemplo, en Unamuno, ¿verdad? Que habla de una dialéctica, pero estudió a Kierkegaard, ¿no? Aprendió incluso danés para leerlo. Para leerlo, sí. Y luego también, fíjate, hay otro que a mí me encanta, que es bueno, además de García Vaca, que es, hay catalán que estuvo aquí en México y se fue a Bryn Mawr College, Ferrater Mora. Ferrater Mora, sí. Ferrater Mora también habla de un integracionismo, no integrismo, sino integracionismo. Uh-huh. Incluso fue su propuesta y no sé qué, y es un poco lo mismo. Yo le leí para el problema de los universales. Dice, ¿por qué en lugar de realismo platónico o nominalismo, no sé qué, se busca la mediación? Uh-huh. Pero no hay síntesis. Uh-huh. Es algo que se elabora con las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y esa es la analogía, Ernesto, entre la pura univocidad y la pura equivocidad. Aprovecha lo mejor de una y lo mejor de otra. Ajá. No hay síntesis. Ajá. ¿Ya? Pero bueno, esto no hay que decirlo muy fuerte porque se me van a echar encima todos los hegelianos, etcétera, todos los dialécticos. Dado que tú has investigado mucho sobre la historia de la filosofía en Iberoamérica y en México, ¿no? Pues con textos como el libro del año 85, La lógica mexicana del siglo de oro, en el 87, sobre el pensamiento de Alonso de la Veracruz, o ya en el 96, el libro que es uno de los primeros libros que hace toda una historia de la filosofía en el México colonial, no centrándose en un siglo, sino intentando abarcar todos ellos, y además con una problemática historiográfica donde tú vas revisando también las diversas concepciones y aproximaciones que se han hecho a la filosofía de este periodo, pues muy politizadas, ¿no? En relación sobre todo a la escolástica, si la escolástica era una rémora o no del pensamiento moderno, que es un tema pues clásico, ¿no? Que se plantea prácticamente desde la Ilustración, con aquella debate que se plantea en la Academia Francesa de en qué ha contribuido España al pensamiento occidental, ¿no? Que tantas polémicas se generó luego en el siglo XIX con Marcelino Méndez Pelayo contra los krausistas, etc. Entonces la pregunta que yo te quisiera hacer, tú como gran investigador y como pues persona que aprecia también y que recupera temáticas de la escolástica hispana, es cómo situar esta filosofía dentro de la narración canónica que se mantiene más o menos en los debates de la posmodernidad acerca del concepto de lo moderno, ¿no? ¿En qué medida esta categoría, lejos de ser una categoría filosófica sistemática, pues es una categoría historiográfica, ¿no? Quiero decir que también se va modulando de maneras distintas, porque, por ejemplo, no es lo mismo el concepto de modernidad tal y como lo utilizan los británicos. Bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho, que yo utilicé para mi librito contra la posmodernidad, el libro de Perry Anderson, los orígenes de la posmodernidad, donde va cifrando pues cómo modernismo en Gran Bretaña significa las vanguardias, sin embargo, en el contexto hispano pues es Rubén Darío, y así, por ejemplo, hay un posmodernismo que es el final, esto estaba en Octavio Paz, ¿no? El final del modernismo literario. Entonces, claro, modernidad también es una palabra análoga, ¿no? Claro, que se dice de muchas maneras. ¿Y cómo se sitúa insisto, la tradición escolástica, sobre todo aquí en México, Nueva España, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Dussel pues afirma que la modernidad no comienza con el ego cogito cartesiano, sino con el ego conquero de Hernán Cortés, ¿no? ¿Hasta qué punto también esa visión de la conquista y de la colonia pues peca un poco de leyenda negra? Y hasta qué punto pues habría que tener también una visión, pues si no de más matizada de lo que se hizo en estas coordenadas pues del Imperio Español, básicamente, ¿no? La pregunta básicamente es si la escolástica hispana se puede entender como moderna, como medieval, hasta qué punto estas categorías son todavía pertinentes para analizar fenómenos también de pensadores que quedan un poco al margen de la historia canónica de la filosofía occidental, como es el caso de Pascal, Montaigne, en fin, autores que yo creo que también son muy próximos a temáticas como la tuya. Mi interés por la Nueva España fue un poco derivado, ¿verdad? Porque me interesaba sobre todo la filosofía medieval, porque Bohensky me inspiró el gusto, ¿verdad? Ya cuando me despedía de él, le dije, yo quiero continuar su labor de historia de la lógica. Me dijo, no, ya la hice yo. Así me lo dijo, y me dio un regalo, me dijo, mejor haga usted la historia de la filosofía del lenguaje.
Ajá. Que estaba por hacer, yo te hablo del año 73, por 74, por ahí. Ajá. Bueno, que fui a despedirme ya de él. Y vine para acá y trabajé filosofía medieval del lenguaje. Y fue cuando Leopoldo Sea me dijo, trabaje por México, estudia los novohispanos. Bueno, pero fíjate, encontré una gran presencia de un genio español, que fue Soto, Domingo Soto. Fíjate, es curioso, de esto he hablado, pero yo nunca he conocido, me hubiera gustado mucho a Gustavo Bueno Mayor, pero al hijo, Gustavo Bueno Jr., ¿verdad? Que trabaja y conoce mucho también la cosa de... Y los traduce con la historia suya. Sí, por eso incluso entró en contacto conmigo una vez en estas reuniones de Salamanca, etcétera. Y claro, no pude dedicarme completamente a Domingo de Soto, pero sí a su gran alumno, Alonso de la Veracruz, ¿verdad? Que al principio incluso cita, porque tuvo 4 ediciones, una en México y otras 3 en Salamanca, que eso era un bestseller, sí, sí. Porque al principio sí, para todo pone Magister Meus Soto, ¿verdad? Magister Meus Soto, y después ya se ve que maduró, lo borra. ¿Sí? En las últimas ediciones ya no sale Soto para nada, ya era él, ¿verdad? Bueno, qué bonito, ¿no? Pero sí, Tomás de Mercado, ¿no? Sí, como otro que también, la escuela de Salamanca, oye. Por eso me encanta ir allá, es un símbolo para nosotros, ¿verdad? Ahora, en contra de lo que dicen, que la escolástica fue nefasta y todo eso, depende, ¿no? Es como en todo. También en cualquier universidad hay maestros carcas, ¿verdad? Que nada más repiten el mismo curso cada año y tal, y otros que son creativos, ¿no? Entonces yo digo, encontré cosas geniales, ¿no? Por ejemplo, Bartolomé de las Casas, claro, ¿no? Que ahí incluso Dussel tiene un libro precioso sobre Bartolomé de las Casas, que fue el primer posmoderno, primer crítico de la modernidad europea, que también ahí, mira, yo tengo algunos seguidores que son de esta cosa de colonial o poscolonial. Les he transmitido una cosa, hay que hacer poscolonialismo analógico, o sea, no unívoco, como a veces se hace, que tumbas todo y no sabes apreciar lo otro que también nos constituye y nos sirve, y creo que por ahí también he podido servir, ¿verdad? Bueno, pero sobre todo, fíjate, me ayudó mucho un gran filósofo del derecho que tuvimos acá, don Antonio Gómez Robledo, que me decía, ya no escriba cosas de lógica novohispana, que son aburridísimas, ¿verdad? Y me metí a ética y política, ¿no? Entonces eran cosas que... Tomás de Mercado, que era sevillano, era sí, de Sevilla, pero, oye, vivían acá 50 años, ¿verdad? Los consideramos mexicanos. Claro, sí, sí. Antonio Rubio también. Antonio Rubio. Sí, el de la lógica mexicana. Otro genio. Fíjate, un investigador que tuvimos aquí, por el tiempo también de Ulises Molines, porque, te digo, yo estuve 2 años en filosóficas, de 79 a 91, y allí teníamos, ya murió, Mario Otero, un uruguayo, filósofo de la ciencia, historiador de la ciencia, ¿verdad? Y me decía, mira, allá en Montevideo, ¿verdad? Nuestra universidad, teníamos la portada de Rubio, que decía Lógica Mexicana, ¿verdad? 1605, decía desde entonces, ¿verdad? Entonces yo le conté una cosa que ponía otro gran investigador, yo no lo conocí, Osvaldo Robles, que estudiando a Fray Alonso de la Veracruz, dice, cuando en Estados Unidos faltaban como casi 150 años para la primera logiquita que circuló, creo que manuscrita todavía, en Harvard College, que va a ser la Universidad de Harvard, ¿verdad? Aquí ya había imprenta y el curso, ¿verdad?, de filosofía completo de Alonso de la Veracruz. Así que vienen después de nosotros. Todo eso es Iberoamérica. Todo eso yo creo que debería de conjuntarnos, reunirnos, ¿verdad?, para ser conscientes de que estamos en un fermento común. Fíjate, aquí la escuela de Salamanca fue básica, ¿verdad?, para todo lo que yo estudié de los novohispanos. Estuvimos en San Luis Potosí, bueno, estuviste tú dando una conferencia magistral al final de la cual pues estuviste comentando las disputas con Mauricio Ferraris y lo que se viene llamando el giro ontológico de la filosofía continental, aunque en realidad muchos consideran que se trata precisamente de un intento de establecer puentes entre las dos grandes tradiciones del siglo XX, ¿no?, la analítica y la continental, en la medida en que muchos autores pues tratan
temas pues continentales pero con el rigor analítico, viceversa, ¿no? Tratan temas analíticos pero con un espíritu vital un poco más continental, ¿no? Sí. No sé, quisiera preguntarle simplemente por cuál es su posición en relación a eso, al realismo especulativo, al giro ontológico que se ha dado en la filosofía continental, etcétera, Sí. teniendo en cuenta que, como comentamos allí en la ronda de preguntas en San Luis Potosí, pues muchos de los temas de la hermenéutica analógica anticipan cuestiones que están actualmente. ¿Se puede considerar que el realismo especulativo pues es excesivamente unívoco, ¿no? Univocista, o quizás haya un componente de analogía, por ejemplo en posiciones como la de Graham Harman en su teoría de los objetos, ¿no? Del cuádruple objeto, que yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Pues sobre todo en la famosa conferencia artículo que publicó con motivo de la documenta de Kassel del año 2013 o 2014, la dirigida por Christoph Bakagiev, la cuarta mesa, donde tomaba la metáfora de uno de los científicos físicos que confirmó la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Que hablaba de las dos mesas, la mesa fenomenológica, la mesa científica, y decía que entre esas dos pues está la mesa ontológica, se puede decir, ¿no? Y cómo es, digamos, ese proceso de apertura o de mediación entre dos entidades, pues tiene mucho de pensamiento analógico, y hasta qué punto, bueno, has entrado en contacto con este movimiento, etcétera. Esa es un poco la pregunta. Mi contacto con Ferraris, primero, fue muy temprano, digamos. Cuando estuve, ya me pasé yo aquí, te decía, el año 91, prestado, pero me quedé aquí, ¿verdad? Aquí en Filológicas, porque aquí pude trabajar más de hermenéutica, que era lo que me interesaba en ese momento, y conocí a Ferraris porque lo traía aquí, a Filológicas, una investigadora, Esther Cohen, que fue compañera de él allá en Turín, ¿verdad? Fueron alumnos tanto de Umberto Eco como de Bátimo, ¿verdad? Bueno, entonces venía y yo lo llevaba aquí a comer a un Sambros, a un restaurante. Es una cadena, tú sabes, ¿no? Sí, como Vips. Ándale, sí, que es aquí para cualquier cosa. Es más propiedad de Carlos Lim, ¿no? Si no tengo mal informado. Y aquí está una cerca, aquí de la UNAM, entonces ya íbamos ahí, lo llevaba, platicábamos, y en una ocasión yo le pregunté, porque yo le leí cosas muy postmodernas, ¿verdad? Sí. A Ferraris. Claro, además, yo batallé para que aquí se publicara su historia de la hermenéutica, ¿verdad? Yo no la traduje, pero alguien de italiano la tradujo y bueno, se publicó acá, tú sabes, en el siglo XXI. Pero, y la presentábamos y toda la cosa. Pero en una ocasión, porque él venía frecuentemente, que estábamos platicando y tomando café, me dijo, mira, ya voy a dejar la hermenéutica. ¿Por qué? Yo estaba metidísimo. Dice, porque lleva a un relativismo, ¿verdad? Dije, bueno, espérate. Casi le iba a decir, la de Bátimo, sí. Que bueno, también le pone algunas cortapisas y demás, ¿no? Pero él era el gran alumno de Bátimo, ¿no? Se pelearon terrible, ¿no? Entonces es cuando empieza él ya a cambiar, porque me dijo, dije, ¿qué vas a hacer ahora? Dice, estoy buscando una salida realista. Bueno, ok. Pero fíjate, en aquel entonces yo hablaba de un realismo analógico. Todo tiene que ser analógico, ¿verdad? Porque si no, no vendemos la marca, ¿no? Bueno, no, es que de veras, mira, si tú le pones analógico, alguna cosa que sirve más, ¿no? Bueno, total, hablé de eso y toda la cosa. Y ya cuando empieza con el realismo, yo le pregunté incluso a Bátimo, fuimos speakers, fuimos conferencistas en Bogotá, ahora 3-4 años. Le dije, oye, ¿qué le pasa a Mauricio? ¿Por qué está? Y me contestó muy gracioso, me dijo, está matando al padre. Simbólicamente, sí, claro, sí, como dicen los psicoanalistas. Pero sí, fíjate que yo veo, ¿de quién era? De Bergson, una filosofía de la historia pendular. Que te acuerdas, ¿no? Que decía Bergson, avanzamos por bandazos, ¿no? Y de una postura muy realista a una muy posmoderna, y a una muy cientificista, y a una muy posmoderna, y así vamos, ¿no? De lo clásico a lo reventado, como decimos acá, ¿verdad? Y yo diría, fíjate, fue lo que le pasó un poco. Porque incluso me acuerdo, por esas fechas, te vas a acordar, se publicó incluso en España una traducción no me acuerdo ahorita quién fue el compilador, La tentación del realismo. Sí. Unos andaluces. Sí.
ahí sacó un libro. Pero no me acuerdo Sí, del nombre, pero sí, es verdad que se sí. publicó. Salió un artículo que por ahí unas de esos viajes me lo compré y dije, aquí está hablando, no lo cita, pero está hablando contra Ferraris. La tentación del realismo. Sí, sí. Bueno, entonces Ferraris ya trabajando en esto y todo lo demás, en 2014, me acuerdo mucho, en 2014, habíamos quedado que venía en octubre, porque fíjate, aquí, ya te invitaremos, aquí hacemos cada año un coloquio de hermenéutica analógica, crítico, o sea, cada quien habla de lo que quiere, pero se le dejó de hermenéutica analógica porque lleva como 14 años, y aquí les gusta todo lo que tiene tradición. Bueno, ya cuando tenía 10 años, la 10ª edición, ya se dije, cámbienle, ya pónganle más abierto, no, se queda así, dijo el director, pero se habla de todo. Bueno, entonces, el de 2014, él iba a venir al coloquio de hermenéutica analógica, pero hasta octubre, y por mayo iba a ser el Congreso de la Asociación Filosófica de México, ¿verdad? En Morelia, porque el presidente en ese momento era Mario Teodoro Ramírez, ¿verdad? Era un amigo mío también. Entonces me habló por teléfono y me dice, oye, que va a venir Ferraris aquí contigo, déjame traerlo antes, porque va a ser en mayo, lo de a Morelia, al Congreso. Dije, sí, pues hombre, ahí va a tener mucho más foro, pues acá el nuestro es reducido, y ahí pueden llegar a ser 1000 ponentes, ¿verdad? En el de la Asociación Filosófica, de la cual yo fui presidente el año 99, 99 me tocó el de 2000. El Congreso, y pues es mucha gente. Es enorme, sí. Es enorme. Entonces le dije, sí, además tú ya tienes el dinero, de seguro. Yo apenas voy a gestionarlo y tal. Bueno, nos vimos allí, porque me dijo Ferraris, voy a estar. Yo nomás pude estar un día y medio, fíjate, poco por las clases y demás. Pero ahí nos vimos, desayunamos, después de no hombre, no nos soltábamos, ¿verdad? Porque decía, hay que hacer ruido, ¿verdad? Él es de los que les gusta hacer ruido. Y me presentó a Marcus Gabriel, que estaba allí, fíjate. Por eso me llama a mí mucho la atención. Un hombre de tu edad, muy joven. Mira, esto está moviendo a jóvenes muy brillantes, porque son todos muy jóvenes. También el Quentin Miyazux. Bueno, ya tiene 40 y algo. Pero Mario Teodoro dio una conferencia sobre él hace unos 3 años, ¿verdad? Pues se veía jovencito. Al final puso ahí la foto. Claro. Pero es como, por ejemplo, Cortázar, que Cortázar, como sabido, parecía muy joven, pero tenía 60 años. Bueno, sí. Era tragaños, ¿verdad? Sí. Pero te digo, muy jóvenes, ¿no? Y aquí pues está moviendo, hay una profesora, Marcela García, que fue la que está traduciendo, ya tradujo a Marcus Gabriel, ¿verdad? Que incluso, fíjate, en aquel entonces, en 2014, Ferraris vino, ¿verdad? Estuvo aquí, y me dijo, quiero que le pongas como nombre al coloquio, porque nunca le poníamos nombre, pero él pidió que se le pusiera el nombre, la nueva hermenéutica para el nuevo realismo. Bien. Entonces lo sentía como una alianza, siempre me pide que nos aliemos y no sé cuándo. Yo soy más tranquilo, no soy tan mayor, porque yo soy del 50, él es del 53, ¿no? 54, por ahí. Así que no somos tan diferentes, pero él no para, es hiperactivo. No. Bueno, entonces me decía que teníamos que hacer un gran congreso en Berlín. Fíjate, con Humberto Eco, se murió al poco tiempo. Sí. Él y yo, y John Searle. Mira. Que debe estar mayorcísimo, sí, porque él ya venía aquí a Filosóficas y ya era mayor. O sea que bueno, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde dije, esto está en el bandazo. Está en el bandazo, sí. Y era un realismo muy fuerte, ¿no? Platiqué mucho con él y conversamos, y entonces sí me dio la impresión, pero por lo menos lo hice que no dejara la hermenéutica. De Argentina me enviaron un PDF de una entrevista que le habían hecho en Italia y que la tradujeron en Buenos Aires, y que decía, bueno, Beuchot me convenció de no dejar la hermenéutica. O sea, no es tan mala, ¿verdad? Puede tener una vertiente equivocista, pero otra realista, ¿verdad? Y fíjate aquí, en ese coloquio que tuvimos en 2014, en octubre, ¿verdad? Que para que vean, siempre lo tenemos el día 12,
el Día de la Raza, el día de la Hispanidad aquí. Sí, claro. O el encuentro, la resistencia indígena, hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Se dice de muchas maneras ese día también. De acuerdo, muy equívoco ahí, sí. Sí, sí. Pero fíjate, ahí él dice, miren, yo ando con el nuevo realismo. Pero aquí Beuchot ya hace 10 años andaba con un realismo analógico. Y nadie le hacía caso, ¿verdad? Dijo, bueno, yo no tengo toda capacidad, ¿verdad? de taquilla. Pero termino esta parte con esto, fíjate. Sí, me parece, también en un artículo último, bueno, reciente, que me ha enviado, ya se ha moderado, se ha analogizado un poco, porque ya le llama realismo trascendental. Ah, sí, cierto. Entonces, ya por ahí vi lo de Putnam, que fíjate, nosotros ya murió Putnam el año pasado, creo, pero varias veces estuvo aquí en Filosóficas, incluso una vez que estuvimos en un lugar muy bonito, Taxco Guerrero, que hay una sede ahí de la UNAM para congresos, ahí tuvimos con Putnam, ¿verdad? Y me tocó discutir surrealismo. Ajá. Me tocó, mi inglés es muy deficiente, pero algo me entendió, ¿verdad? Vale, porque sí. Me decía, es cierto, yo le decía allí un poco, no apliqué la analogía, era 91 por ahí, todavía ni siquiera la había lanzado ni nada, pero le dije, oiga, ¿no cree usted que todo este realismo suyo necesita tipos? ¿Verdad? Son las categorías de Aristóteles. Claro, sí. O los categoremas, los universales. Me dijo, sí, voy a trabajar eso y no sé cuánto, ya, pues... Sí, pero eso fue a temas más judíos, filosofía judía, etc. Y el pragmatismo. Claro, eso fue. Que se metió mucho. Que bueno, el pragmatismo estadounidense, ¿no? Sobre todo. Hay gente que sitúa a Peirce incluso cerca del pragmatismo. Sí, no, fíjate que a mí me gusta Putnam porque usa mucho a Peirce. En cambio, Rorty, que también venía por aquí alguna vez, James, ¿verdad? Ya. Es un desmadre, como decimos aquí. Pero bueno. Esa es, y una notita que me faltó de lo anterior, fíjate, mira, del barroco. Yo tuve un queridísimo amigo que ya murió, Bolívar Echeverría. Sí, claro. Fue grande, yo lo quise mucho. Él, que era economista, que fue un gran filósofo marxista, todo esto, después se metió por Benjamin, ¿verdad? Al barroco. Sí. Y me decía, oye, fíjate que el barroco mexicano tienes que trabajarlo, dice, porque ahí se cumple mucho esto que tú llamas la analogía. Cierto, en el barroco en general, ¿no? Yo sobre todo lo veía en Sor Juana, pero también lo ves en Calderón, lo ves en Quevedo, que es el manejo de la metáfora y la metonimia. Mencionabas a Octavio Paz. Yo pude dialogar 2 veces con él, fíjate, gracias a un amigo común, que ya no está aquí, se fue a Estados Unidos, Guillermo Sheridan, del grupo no, yo creo que de Letras Libres más bien, porque Vuelta ya es muy pasado, pero hablé con él 2 veces, oye, que quiero hablar contigo de la analogía, ¿no? Pero era otra cosa, fíjate, era más bien la metáfora. Era más de metáfora, sí. Pero muy interesante. Y en un libro suyo, que me parece genial, que se llama Los hijos del Limo, que son los románticos, los simbolistas y los surrealistas, que según él, ahí sostiene que la analogía es el núcleo de la poesía contemporánea, ¿verdad? Dice una cosa que me dejó así, fíjate. Metáfora y metonimia son 2 caras de la analogía. Él fue amigo de Jacobson. Dicen que por ahí puede haberle venido esa idea. Y yo acudí, fíjate, a una muy querida amiga, ya murió, Elena Beristain, ya ves que está la librería que se llama Elena Beristain. Ella tiene un diccionariote de retórica y poética. Y yo fui con ella, Elenita, sácame de esta duda. ¿Por qué le entiendo de la metáfora, que sea analogía, que semejanza, ¿verdad? Pero no le entiendo por qué dice Paz y Jacobson que también la metonimia forma parte de la analogía. Si es por contigüidad, dice, sí. Pero si no hay semejanza, no sirve. Claro. Tiene que haber algún parecido, alguna cosa, ¿no? Entonces eso me abrió mucho, porque entonces ya me servía la hermenéutica analógica para el discurso metonímico, que es el de la ciencia, y el discurso metafórico, que es el de la poesía. Según Jacobson, pero es muy exagerado, ¿verdad? Porque tú puedes tener poesía con metonimia, ahí está Machado, que odiaba las metáforas, quién sabe por qué, ¿verdad? Sí. Y puedes tener también ciencia con metáforas. Está el gran libro de Max Black, un analítico, discípulo de Wittgenstein, que se llama Models and Metaphors, Modelos y Metáforas, ¿verdad? Que te demuestra
que los mejores modelos científicos han sido metáforas afortunadas. Pero me abrió mucho, fíjate. Así se fue poco a poco al paso de los años, abriendo la hermenéutica analógica. Y también quiero mencionar lo de Peirce, ¿no? Porque te digo, a mí me dejaron esa tarea, ¿no? Usted se va a acordar de mí, me dijo. Usted que es americano. Peirce, estudia Peirce, porque es la semiótica, la lógica. Entonces, en la Ibero yo daba semiótica. En la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana yo daba a los de comunicación. Eran 5 de filosofía y 50 o más de comunicación, ¿verdad? Porque pues la escuela de filosofía siempre es menos, ¿no? Entonces allí trabajé semiótica, Peirce, mucho Peirce, y pues un gran conocedor que es Jaime Nubiola. Sacaron él y un Zalamea colombiano un libro de la recepción de Peirce en América, en Hispanoamérica, ¿verdad? Y dicen que yo fui el primero que en un libro de semiótica, Elementos de Semiótica, del año 79, dediqué todo un capítulo, ¿verdad?, a Peirce. Porque había en México nada. ¿No? Entonces, fíjate, ahí me encontré, y esto me ayudó, un español, para que veas que tenemos contacto. Ni lo conozco, pero es genial. Sebastián Serrano, de Barcelona, un semiótico, que tiene un libro sobre semiótica de la cultura, en Anagrama, de Barcelona, ¿verdad? Ahorita no recuerdo el nombre, pero es sobre semiótica y la cultura. En Anagrama de Barcelona. Y él dice allí, para Peirce la analogía era la iconicidad. Y pone el ejemplo de los simuladores, ¿verdad? El que va a aprender a pilotear, pues no lo dejan que vuele de inmediato, ¿verdad? Entonces le ponen un simulador. Y cada vez con esto que ya los viejos no entendemos mucho, que es lo virtual, ahí está lo analógico, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Entonces es el signo icónico en Peirce. Y el signo icónico para Peirce se divide igual casi para Aristóteles, en un polo metonímico y un polo metafórico. Imagen, diagrama en medio y metáfora. Entonces por eso un tiempo también le llamé hermenéutica analógico-icónica, ¿verdad? Y fíjate, un gran amigo, ya murió, Luis Villoro, me dijo, oye, Wittgenstein, dice, mira, no deberías de quedarte, cómo nos impulsaba, fíjate, no deberías de quedarte en una hermenéutica analógica, sino avanza hasta una racionalidad analógica, porque con eso vas a abrir mucho. Dije, mira, todavía estoy empantanado, estoy empantanado por acá, espérame tantito. Pero sí me dijo, mira, Wittgenstein, y es cierto. Hablé con mi amigo Alejandro Tomasini, que es nuestro especialista en Wittgenstein, y me dice, sí, los parecidos de familia con respecto a paradigmas, ¿verdad? Que paradigmas son lo que Peirce llama íconos, ¿no? Y también una cosa que desarrollado menos, pero en Wittgenstein el ver cómo, que es lo que se aplica, por ejemplo, en la metáfora, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco el panorama de esto. La penúltima pregunta es sobre cuestiones prácticas. Bueno, desde el comienzo de la hermenéutica analógica pues está la cuestión de la ética y la moral, sobre todo, digamos, la frónesis aristotélica como término medio eminentemente analógico. Y yo quisiera preguntarte sobre todo por su aplicación, la aplicación de la hermenéutica analógica a la política, ¿no? Que también es una disciplina que ha ido ganando mucha fuerza en filosofía en general. Unas encuestas que hacen anualmente, digamos, a los, no sé, 100 o 150 investigadores así que se consideran punteros a nivel internacional, pues ha mostrado muy bien como toda la transición que ha habido de considerar a la gnoseología, la filosofía de la ciencia, como el campo central de la filosofía, a actualmente que la mayor parte de la gente sitúa la estética o la filosofía política, digamos, dentro de como campo central. ¿Hasta qué punto pues tiene aplicación la hermenéutica analógica a la política, teniendo en cuenta que también la política es un campo muy de demarcaciones muy firmes, es un campo de mucha univocidad o equivocidad con el uso de la retórica y las luchas de los amigos enemigos, por utilizar la terminología de Smith, por la conquista del poder, ¿no? Que es el tratamiento de Maquiavelo. O sea, hasta qué punto, ¿cómo decir? La hermenéutica analógica es una herramienta quizás demasiado análoga, por decir el término, o equívoca para lo unívoco que es la política. ¿Bien? Sí, mira, ahí he tenido que aplicar la hermenéutica analógica tanto a la ética como a la política. A la política, sobre todo a través de algo que está trabajándose mucho aquí en México, entiendo que también en España. Acá gracias a Ambrosio Velasco, que es nuestro filósofo político, que es el republicanismo.
Ajá, sí. Bueno, en un proyecto que él tuvo, que formé parte ahí de la discusión y todo, hablaban mucho de el regreso de la virtud. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no es nuevo, ya ves que McIntyre, uno nunca se imaginaba que el concepto de virtud volviera, ¿verdad? Pero hasta en la epistemología, con Ernesto Sosa, ¿verdad? Vuelve la noción de virtud, mucho más en la ética y en la política, que es donde pertenecía. Entonces se habla mucho de virtudes cívicas en republicanismo, el concepto de virtudes cívicas. Bueno, entonces me puso a estudiar, ¿verdad? Y por ejemplo, en Aristóteles ya está la noción de virtud cívica, en Maquiavelo, ¿verdad? Que siempre se ve como el malo, pero no, tiene su parte muy interesante, ¿no? También de republicanismo, Sí, ¿no? claro. Sí, muy maquiavélica la idea de la república de él, pero interesante. Entonces, fíjate, sobre todo es la prudencia, ¿verdad? Y la justicia. Sí. Y un poco la templanza también, ¿verdad? Pero mira, me puse a estudiar eso, incluso tuve que hacerle un librito. Y luego se quejan de que escribo tanto. Me encargó un libro pequeño de Ambrosio, que era el director de la facultad en aquel entonces, sobre la frónesis. ¿Qué es eso? Me decía, tienes que explicarnos qué es eso. Me fui al libro sexto de la Ética Nicómaco. Es pura analogía aplicada. La proporción, ¿no? Analogía es el término griego que los latinos tradujeron como proportio, ¿verdad? Y tú vas al libro sexto de la Ética Nicómaco, que es donde se trabaja la prudencia, la frónesis, y es sentido de la proporción, ¿verdad? Es actuar. Incluso por eso entendí por qué Gadamer dice que la frónesis es el esquema de la hermenéutica. Es actuar en contexto. Tienes que aplicar tu acción al contexto para darle la medida que necesita, ¿no? Bueno, y esto aplicado a la política era la justicia, ¿no? Otra vez la analogía. Te dice Aristóteles, la justicia, ¿verdad?, que es conmutativa, es proporción aritmética. La justicia distributiva, proporción geométrica, ¿no? Y la justicia general o legal es proporción armónica. Otra vez la proporción, pues ¿qué les pasa? ¿Cómo friegan con la proporción? ¿Verdad? Y es la analogía. Y después, yo no la veía en la templanza, bueno, sí, un poco la proporción en comer y beber, ¿verdad? Pero fíjate, otro genial, Norberto Bobbio, Sí, tiene claro. un librito que se llama Elogio de la Templanza, traducido en España, pero me enseñó que él le daba a la templanza un giro social. O sea, la templanza no es nada más así como el equilibrio para tu comer y beber y demás necesidades, sino pensar en los demás, ¿no? No que tú vas a comer y si llegas tarde, ya se acabó. Nadie pensó en dejarte un pedacito, ¿no? Entonces, para Bobbio la templanza es dejarle al otro, dejar para los demás. Genial. Otra vez la proporción, otra vez la analogía. Entonces así, ahorita, curiosamente, fíjate, va a entrar a prensa un libritillo mío, Culpable Ambrosio, que es sobre el republicanismo. Ajá, justo. A ver cómo me va. Republicanismo, fíjate, en Aristóteles, en los medievales, en Alonso de la Veracruz. Eso es interesantísimo. Sí. Y aquí fíjate otro que no lo mencioné, pero es interesantísimo, Vasco de Quiroga. Lo adoran en Michoacán. Sí, claro, el Tata Quiroga, ¿no? Exactamente, todavía los indios dicen Tata Vasco. El Tata Vasco. Tata Vasco, Tata Vasco, el papá Vasco, ¿verdad? Y él ideó una república de indios. Sí, bueno, mestizos, ¿no? Eran mezcla. Mira, sí, supeditados a la corona, pero una república de indios, le llamaban, de mestizos, pues, ¿verdad? Porque, es que tenía razón, mira, las casas los separaban, pueblos de indios y pueblos de otros, Eso. porque decía siempre, estos van y los aplastan, los esclavizan y no sé qué. En cambio el otro sí vio por el mestizaje, y conectando lo del mestizaje con el barroco. Hay una cosa que me gustó mucho de Bolívar Echeverría, que para él no entiende el barroco como algunos, creo que italianos, como la posmodernidad, van la letra, sino como otra modernidad. El histórico del barroco va mucho por ahí. Exacto. Una modernidad alternativa. Eso. Pero además, fíjate, en el barroco,
podemos entender, ¿verdad?, qué era el dominio en México. Claro, sí. En México. Porque él siempre insistía, no, es que el barroco latinoamericano es muy diferente del europeo, y tú lo ves, ¿no? Porque aquí él decía, hay 3 núcleos muy fuertes de barroco, ¿verdad?, que es la Nueva España, ¿verdad?, Perú y Brasil. Sí. Bueno, pues fíjate, tú vas a ver el barroco novohispano y es híbrido, es mestizo, ¿sí? Si tú encuentras iglesias famosas acá en Puebla, a ver si te llevan, una que los indios son los ángeles son indios, o ya no sabes ni qué son. Sí, como los famosos ángeles arcabuceros en Perú, en la escuela quiteña. Exactamente. La escuela limeña, sí. Ya es el mestizaje. Entonces se me ocurrió, y eso le gustó mucho a Bolívar, mi amigo, a Bolívar Echeverría, ¿verdad?, el mestizo como análogo, y el análogo como mestizo. Ajá. Que no lo he desarrollado porque ya le tocará a alguien más, porque ya, mira, yo no puedo ser lobo solitario, como era Villoro, como algunos otros, ¿verdad? Que me gusta el grupo, yo tengo pandilla, ¿verdad? Ajá. Grupo, y tú lo ves, un grupo muy grande. No, entonces ya le encargaré a alguien, ¿verdad?, te toca lo del mestizaje, ¿verdad? Era Hermes. Hermes era un análogo. Por eso la hermenéutica debe ser analógica. Sí, era hijo de Zeus y de una mortal maya, ¿verdad? Y por eso conocía el lenguaje de los dos, y por eso era un híbrido, ¿no? Sí, un mestizo. Última pregunta. No podía dejar este tema de lado, teniendo en cuenta que uno de los últimos libros que has publicado, Metafísica Poética, pues trata de esto, el papel de la estética y en concreto la poética dentro de tu obra. Bueno, como has señalado, la traducción de analogía en latín era proportio, tú has señalado en muchas ocasiones por la importancia de la proporción en las artes. Tienes varios libros de poesía, un poco siguiendo el modelo de algunos de tus filósofos preferidos, ¿no?, como el caso de San Buenaventura, que tiene ese famoso libro, El itinerario de la mente hacia Dios. Exacto. También el Santo Tomás, el maestro Eckhart. Mucha gente no sabe que Santo Tomás tiene poemas bastante importantes dedicados a la gloria de Dios, etc. Sí. Y así tú también tienes como tu pequeño campo temático como poeta, ¿no? Principalmente regional, ¿no?, dedicado a Torreón, Coahuila, en Poemas del Desierto, Cantos del Sol y Viento. Sí. ¿Qué papel desempeña la poesía dentro de tu obra? ¿Hasta qué punto la estética, pues, es un campo importante dentro de tu investigación? Sí. Y en qué medida se puede ver la proporción no solamente en artes como la musical, ¿no?, que es la que principalmente se ha utilizado esa metáfora, sino también, por ejemplo, en la literaria, sí, o en otras, ¿no? Ampliando, digamos, el campo de las artes, incluso, por ejemplo, al arte culinario. El gran problema también de la definición de las artes, cómo manejarlo dentro de la hermenéutica analógica. Sobre todo, a mí me gustó la poesía, ¿verdad? Incluso, por eso tengo por ahí algún poemario, ¿verdad? Pero yo quise dedicarme a la poesía. Se salvó el mundo de un poetazo horroroso, ¿verdad? Porque me ganó la filosofía, me entusiasmó. Entonces me dediqué a la filosofía. Ya ves que siempre es filosofía y letras. Suele ser, ¿no? Filosofía, sí, y letras. Donde yo estudié en la Ibero, era a un ladito, estaba letras. Eran más pequeños se llaman ahí departamentos. Estaba filosofía a un lado, letras, ¿no? Teníamos muchos seminarios y cosas comunes. Y por allí empecé a sacar algunas cosas de poesía. Todas se me quedaban en el cajón. Hasta que salió ese de Poemas del Desierto, que ya los de mi tierra, me pidieron que juntara todo lo que tenían hasta aquel momento. Y fíjate, mira, es curioso. Allí me ayudó mucho Juan David García Vaca. Uno de los primeros libros que yo leí fue, publicado aquí en México, su traducción de Heidegger. Hölderlin y la esencia de la poesía. Está traducido, fíjate, en el tal Séneca, que tenía un poeta español refugiado, no recuerdo quién, pero aquí era un poeta, tenían ese editorial, aquí sacaron toda la obra de Machado en un tomote, ¿verdad? Y García Vaca, yo creo que fue el tiempo que estuvo aquí en los 40, sacó esa traducción de Hölderlin, ¿verdad? Del libro de Heidegger sobre Hölderlin, que a mí me fascinó. Y ahí Heidegger está sacando filosofía de la poesía, ¿no es cierto? Sí. Y después me encontré también, esta es edición ya muy posterior, pero acá en Filosóficas te puedes encontrar la primera edición de este gran libro, ¿verdad? Aquí le llama él Introducción Literaria a la Filosofía, pero tenía otro título,
Fíjate, tenía, antes se llamó Filosofía en Metáforas y Parábolas. Y por subtítulo, Introducción Literaria a la Filosofía, ¿no? Entonces, yo que andaba todavía dudando que si literato o filósofo, pues me ayudó para sentarme en la filosofía. Porque, no es tan fea la filosofía. Sí, la literatura es bellísima y lo que tú quieras. Y aquí en México estudiábamos mucha literatura española, ¿no? Obviamente. Y mexicana, pues también. Pero conocía uno todo lo de los autos sacramentales, el teatro medieval, muchas cosas y grandes poemas españoles, ¿verdad? Entonces, encontrarme a García Vaca me ayudó muchísimo, ¿verdad? Después, curioso, no habían pensado bien, pero quiero hacer... Sí, la entrevista con el libro que está ahí justo en la mesa. Quiero como refrescar un poco lo de este gran libro, ¿verdad? Que utiliza la poesía para, digamos, hablarte de filosofía, ¿verdad? Yo me tocó, fíjate, dirigir la tesis, por cierto, de un español, ahorita no recuerdo el nombre, de maestría, me parece que era, sobre Juan David García Vaca y su idea de sacar filosofía de la poesía, ¿verdad? Entonces... sí, que también está María Zambrano. Que además, fíjate, una cosa que me fascinó, fíjate, fue que ese gran libro, porque a mí a veces me da la impresión de que incluso supera a Heidegger en ese libro Filosofía y Poesía. Lo escribió en México. Sí. En Morelia. Sí. En Morelia. Que le fue re mal, porque no, ella dice que por ser mujer, ¿verdad? Pero yo creo que no entendieron. O no, estaban muy cerrados, ¿verdad? Entonces mejor se fue, ¿verdad? Pero estuvo un tiempo allá en Morelia y ahí escribió ese libro, ¿verdad? Gran libro. Entonces, por ahí, fíjate, yo desde el año 97 me eligieron para la Academia de la Lengua y ahí siempre he presentado algo de filosofía y poesía, porque yo digo, si hablo de filosofía me van a decir lo que otros me dicen, que es aburridísimo, ¿verdad? Entonces hago la relación y allí ahorita está de director Jaime Labastida, que es filósofo y poeta, también fue maestro de nosotros acá en la facultad, y me ha estimulado siempre a seguirle por ese camino. Bueno, pues nada, muchas gracias, Mauricio, por la entrevista. Gracias a ti. Y nada. Gracias a ti.